Grabación iniciada. Efectivamente, iniciamos la grabación. Bienvenidos entonces a nuestra primera sesión temática de English.works Level 1. Esta sesión pertenece a la unidad que se encuentra en Activity 1, ¿cierto? Es decir, Learning Activity 1 según el cronograma, y que en el menú aparece como Activity 1. Nosotros ingresamos ahí en el menú, en donde está la sección separada de Activities, y allí nos aparece precisamente toda la unidad que se debe trabajar en esta semana, es decir, del 12 al 22, ¿cierto? Es lo que nos dice el cronograma que debemos trabajar para esta semana, ¿cierto? Y nos dicen entonces aquí que debemos revisar la guía de aprendizaje, Learning Guide 1, y luego debemos revisar el material se llama Wacom. Hay un material multimedia y me he dado cuenta que algunos han tenido algunos inconvenientes por cuestiones de red, a veces no carga bien, a veces aparecen los contenidos, a veces aparecen a medias, pero es cuestión del internet, es cuestión de red. Pero para solucionar eso, podemos descargar el material en PDF que está justo al lado, y ahí dice Downloadable Version, que es la versión descargable. Entonces lo descargamos y lo podemos trabajar donde queramos y sin internet, por supuesto. Material de soporte, ese es un material que complementa el anterior, ¿cierto? Muy importante que lo revisemos. Y luego tenemos un Suggest Answer Sheet, que es unas respuestas sugeridas de acuerdo al material de apoyo. Descarguémoslo y así sabremos cuáles son las respuestas. Luego podremos realizar las actividades. La primera dice My Profile. Entonces, para realizarlo simplemente debemos escoger unas palabras para completar un texto. Es bastante fácil, es un test de prácticamente una pregunta, pero debemos completarlo con esas 10 opciones de respuesta. Luego tenemos la actividad interactiva. Procuremos hacerla de comienzo a fin para que nos dé la respuesta. La respuesta no es solo la calificación, ¿no? La calificación en My Grades aparece automáticamente. Si no aparece, si aparece un relojito azul, quiere decir que no se ha terminado, que todavía está inconclusa la actividad, que debemos completarla. Entonces mi recomendación es que ingresemos y la hagamos completamente y respondamos completamente para que guarde la calificación. Luego está la actividad This is my family. Es una presentación en PowerPoint donde hay una persona que se llama Joana, nos presenta a la familia y nosotros debemos completar un cuadrito, un árbol genealógico con todos los datos de la familia que ella nos da. Finalmente debemos realizar la actividad o la evidencia llamada Interview, que es una entrevista donde debemos responder unas preguntas. Allí nos dan un ejemplo con unos datos, pues simplemente nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero con nuestros datos y grabamos un audio. Algunos de pronto tienen inconvenientes para grabar el audio, pero es muy sencillo, con el celular lo podemos hacer. En internet hay páginas gratis donde podemos grabar audios, ¿cierto? Y podremos descargarlos allí mismo, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, ya sabiendo lo que tenemos que hacer esta semana, podemos iniciar nuestra sesión temática. Today's lesson
we are going to talk about my family. That is the most important topic in this class. For that reason, we are going to talk about this. Okay, here we have some of these members of the family, and maybe you're going to find a different way to say them or to call them. Unas maneras diferentes de llamar a nuestros familiares. For example, grandparents. Grandparents are in Spanish los abuelos, ¿cierto? Grandparents. Así como parents quiere decir papás. Los dos, tanto papá como mamá. Si los separamos, entonces los conocimos como que, ¿cómo nos dice la plataforma que se dice abuelo y abuela? A ver, ¿quién recuerda? How do you say abuelo o abuela? Grandfather, muy bien. Grandfather, grandpa, grandmother. Ajá. Es grandfather y grandmother, ¿cierto? Eso es abuelo y abuela. Here we have another way to call them. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos otra manera de llamarlos. Granddad, ¿cierto? Y granny. Granny es lo mismo que grandmother, ¿cierto? Granny es una manera cariñosa de llamar a la abuela. ¿Vale? Bueno, muy bien, muchachos. Here we have parents. Tenemos a los padres, que en este caso sería dad y mom, ¿cierto? Es una manera también muy coloquial, una manera muy tradicional, una manera muy cotidiana de llamar a los papás. Dad o daddy, no sé si de pronto han escuchado daddy, con Y al final, y mom, ¿cierto? En este caso, entonces es father y mother, ¿no? Es lo correcto, o no lo correcto, es, digamos, más universal. Digamos que así es la manera gramaticalmente correcta, o como aparece en el diccionario, obviamente. Aparece como father y mother. Aquí podemos decir dad y mom de una manera más cariñosa. Aunt y uncle. En este caso serían los tíos. Aunt y uncle. Teniendo en cuenta que, pues, uno de ellos puede ser hermano de o hermana de alguno de los padres. Entonces tenemos aunt y uncle. En este caso los hijos de nuestros tíos serían cousin, boy cousin, primo, y girl cousin, prima, ¿cierto? Y tenemos, pues en este caso yo, ¿cierto? Que dice me, y los de mi mismo nivel con mis primos, que serían mis hermanos por el lado de mis padres, brother and sister, ¿cierto? Juntos al mismo tiempo, hermanos. No podemos decir brothers porque serían solo hombres, ni sisters si serían solo mujeres. Podemos decir siblings si tenemos hermanos entre hombres y mujeres. Siblings. Lo pongo en el chat, siblings, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Siblings. Ahí ya está en el chat. Okay, guys. So, we're going to continue with this. This is a little chart with another vocabulary
Yes, like grandmother, brother, son, mother-in-law, que en este caso es como otro grado, ¿no? Mother-in-law, a la derecha encontramos father-in-law, que son los suegros, ¿cierto? Nosotros al casarnos obtendremos que la familia de mi pareja se convierte en mi familia por ley. Entonces, por eso le llamamos mother y father-in-law. ¿Vale? Lo mismo, brother-in-law, sister-in-law serían nuestros cuñados o cuñadas. Eh, También, digamos, eh, los hijos de mis hermanos serían niece y nephew, como vemos en la última columna, niece and nephew, ¿cierto? Eh, ¿Cuál más? Por ejemplo, tenemos aquí diferentes, los step. Step son las familias que ya fueron concebidas, pero que se unen, que son, por ejemplo, los padrastros, madrastras, hermanastros, stepmother, stepfather, stepsister, stepbrother, ¿cierto? Y foster son los adoptivos, ¿cierto? Foster father, padre adoptivo. Bueno, tiende a ser como un poco diferente, porque eso depende si es adoptivo o si ya es cuestión de la relación de mis padres. Foster child or children, children que son en general los niños, ¿no? Puede ser son o daughter, ojo la pronunciación, son para hijo, daughter para hija, y juntos sería children. Los padrinos sería godfather and godmother, ¿cierto? Godfather and godmother, padrino y madrina. Okay, according to this explanation or this chart or vocabulary, we are going to practice with this little chart. Con este pequeño cuadrito vamos a practicar un poco. Vamos a mirar cómo podríamos crear preguntas. Obviamente en el material nosotros estuvimos practicando WH questions, ¿cierto? Estuvimos practicando también profesiones, ¿cierto? Professions. Eso es lo que vamos a hablar ahorita al final. También estuvimos practicando artículos definidos e indefinidos, es decir, the, que quiere decir the, el, la, los, indefinido, a o an, que quiere decir uno o una, los dos quiere decir uno o una, y precisamente los miembros de la familia, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a preguntar sobre los familiares y los vamos a relacionar con los miembros de la familia. Entonces, vamos a empezar con una fácil. Who. Who es una WH question, una pregunta WH, que quiere decir que. Who. A ver, ¿quién reconoce la pregunta who? ¿Quién? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo who is Homer? Who is Homer? What does it mean? ¿Qué quiere decir? What does it mean? ¿Qué quiere decir? Who is Homer? Bueno, la pregunta quiere decir ¿quién es Homero? ¿Cierto? Who is Homer? ¿Quién es Homero?
En este caso, ¿cómo sería la respuesta completa? Recuerden, muchachos, procuremos no responder con palabras, respondamos con oraciones. Homer is Lisa's father. Ok, muy bien, Ernesto. Eso sería una gran relación utilizando genitivos. En este caso, ¿qué hizo Ernesto? Utilizó una comilla y una S para decir lo que le pertenece a Lisa. ¿Qué le pertenece a Lisa? El padre, ¿cierto? Es una especie de posesivo, ¿cierto? El papá, en este caso, está haciendo la relación, es el papá de Lisa, ¿cierto? Muy bien. Si queremos decir únicamente sin la relación, podríamos decir Homer is the father, ¿cierto? Porque en esta familia muy corta, podemos ver que pues hay varios padres, porque Abraham también es un papá, Clancy también es un papá. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, en la familia, vamos a decirlo por niveles, pues Homer sería el padre únicamente, ¿vale? Muy bien, pero en este caso, Ernesto, muy bien. Listo, hagamos otra pregunta. Who is Mona? Who is Mona? Ok, miremos, Mona is the grandmother. Ajá, muy bien, Mona es la abuela. Mona is grandmother de Lisa. Bueno, Leonor, en este caso practicaríamos y tendríamos en cuenta que la oración le faltaría algo. Sería como Mona is grandmother, ¿sí? Mona es abuela. Quizás podríamos agregar el artículo antes de y decir Mona is the grandmother, es la abuela, ¿cierto? De Lisa, podríamos decir más bien of Lisa, en el caso de utilizar la preposición de, que sería of, o podríamos utilizar el genitivo que utilizó en este caso Ernesto, que sería Mona is Lisa's grandmother, ¿cierto? Lisa's, o sea, Lisa, comilla, S, grandmother. ¿Listo? Carmen dice, Mona is the grandmother, muy bien. ¿Listo? Perfecto. Okay, let's continue with another question. For example, who is Patty? Okay, Patty is the aunt. Ajá, es la hermana. Muy bien. Perfecto. Precisamente si quisiéramos utilizar el genitivo que usó ahorita Ernesto, también podríamos decir no solamente que es la tía, sino la hermana de Marge y de Selma, por ejemplo. Dice Mayra, Patty is the uncle of Marge's son. Bueno, casi. Mayra, sucede que Patty es la tía y tía se dice aunt, así como dijo Ernesto. En el caso de ser uncle, uncle es un tío, ¿vale? Es tío. Ok, vale. Listo, muchachos. Luego de esta práctica, then we're going to continue with another activity.
Here we have a family tree, okay? So you are going to practice with this family tree and you are going to present your family, okay? Vamos a recordar pues el uso del verbo to be, ¿cierto? Y van a tratar de recordar precisamente cómo presentar a su familia. ¿Listo? Entonces van a decir, por ejemplo, en mi caso sería, my grandfather is Guillermo. My grandmother is Lily, ¿cierto? En el otro caso, en el caso de mi madre sería, my grandfather is bueno, es que le decían Chepe, aunque es chistoso porque él no era José, ¿cierto? Pero, bueno, digamos que en este caso vamos a decirle Chepe, como lo recuerdo, ¿cierto? And my grandmother is Blanca, ¿cierto? My grandparents, en este caso que son los dos que siguen, sería my father is Henry, my mother is Rocío, and me, I am Gabriel, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer el mismo ejercicio. Iniciaría, por ejemplo, Carmen, luego va Ernesto, continuaría Leonor y finalmente Mayra. ¿Cómo presentarían a su familia de acuerdo a este family tree? Okay, Carmen has just finished her presentation and she said, my grandmother is Blanca, my father is Jose, my mother is Isabel, and I, en este caso sería and I am, ¿cierto? I am, yo soy. Porque si no sería y mi Carmen Fabio, ¿cierto? Entonces sería and I am Carmen, ¿cierto? Yo soy Carmen. Muy bien. Bueno, vamos a ver la presentación de los demás compañeros. Okay, Ernesto, my grandfather is Demetrio. My father is Alcibiades. My mother is Lidia. And I am Ernesto. Perfecto. My grandfather is Vicente. My grandmother is Juanita. My father is Pedro. My mother is Lidia. And I am Leo. Perfect. Very good. Profe, qué pena, ¿me podría recordar cómo se diría cuando son abuelos por parte de mamá y papá? Pues en ese caso podemos utilizar los genitivos,
¿cierto? Sería my father's grandparents, ¿sí? My parents, es decir, parents, como termina en S, solamente iría la comilla. Voy a escribirlo. My grandparents, comilla, my father grandparents, perdón, my parents grandparents, sería prácticamente. No, my parents, parents. O sea, los padres de mis padres, ¿cierto? Esos serían los padres de mis padres, o sea, mis abuelos, ¿cierto? Si quiere decir los de mi papá o los de mi mamá, sería my father, my father's, comilla y S, parents. My father's parents, ¿cierto? Los padres de mi padre. My mother's parents. Estos serían los padres de mi madre, ¿cierto? My mother's parents. Los padres de mi madre. ¿Vale? Es muy interesante el uso precisamente del genitivo porque nos dice qué es lo que le pertenece a quién, ¿cierto? En este caso, son los padres de mi padre o los padres de mi madre, ¿vale? Eso sería. Ok. Bueno, entonces Mayra va haciendo su presentación para practicar. Ah, ya la tenía lista, entonces tenemos aquí. My family consists in my grandmother is Noemi, my aunt is Lindsay, my father is Ariel, my mother is Cristina, and me, Mayra. Muy bien, si se dan cuenta, hay una actividad donde debemos utilizar el verbo to be para decir quién es quién, ¿cierto? Y presentarnos. En este caso, es el foro social, que está más adelante, mucho más adelante. Y en este caso, ya lo tienen listo, por ejemplo, ¿cierto? Pero hay algo muy interesante y es que cuando vamos a hablar de otros verbos, no solamente el verbo ser o estar, ¿cierto? Nosotros debemos hablar, por ejemplo, de otras actividades, de otras cosas, de los gustos de otras personas también, ¿cierto? Para eso utilizamos esta pequeña presentación donde hablamos precisamente sobre las terceras personas, ¿cierto? En este caso, en las terceras personas utilizamos esto, y S o S, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hacemos es precisamente utilizar las terminaciones cuando hablamos de terceras personas. Las terceras personas son él, ella o eso. Y cuando yo me refiero a mis familiares, ¿cierto? No sé si recuerdan, en la primera actividad debemos hablar sobre nosotros y sobre nuestros familiares, puede ser, ¿cierto? Mi hermano o mi hermana es. Y debemos hablar qué es lo que ellos hacen. Entonces, si no vamos a hablar de lo que es, ¿cierto? O en dónde están, pues debemos utilizar otras acciones. Si hablamos de él y ella, a los verbos les vamos a agregar estas terminaciones. Ojo a las reglas, dice, cuando el verbo termina en consonante,
en la Y, perdón, y la antecede una consonante, debemos cambiar la consonante, perdón, la Y, le agregamos I latina y ahí sí le agregamos ES. Ejemplo, he cries, él llora, she studies, ella estudia, ¿cierto? Si decimos con Y, cry o study, es porque los estamos utilizando con I, you, we o they, ¿cierto? O sea, yo, tú o ustedes, nosotros y ellos. Pero con he, she o it agregamos IES, ¿vale? Estos son un par de ejemplos. Miremos cuando agregamos ES. Cuando los verbos terminan en O, como go o como do. SH, como brush, como wash, como lavar. Con CH, como watch, que es mirar. O como catch, que es atrapar. Con S, como dress up, o como kiss, que es besar, ¿cierto? Con X, como mix, o como fix, ¿cierto? O con Z, que aquí no coloqué ningún ejemplo. Quizás en ese momento no lo recordé, pero hay uno como buzz, que es zumbar, o como whiz, que es silbar. Los podemos buscar en el diccionario, ¿vale? Entonces, ese tipo de verbos terminado con esas terminaciones, lo que hacemos es agregar la ES. Goes, does, brushes, watches, dresses up, que es un verbo, un phrasal verb, que es un verbo unido por dos palabras. Dress up quiere decir disfrazarse o vestirse, ¿cierto? Y por último, tenemos los que terminan o les agregamos la S, que son el resto, los que no cumplen las anteriores reglas. Y por supuesto hay una excepción, que es el verbo have, que pasa a ser has. Entonces, cuando yo quiero presentar a mi familia, ¿cierto? Y yo quiero decir lo que ellos hacen, las acciones que ellos realizan generalmente, es decir, en el tiempo presente simple. Entonces yo diría, por ejemplo, que ella corre, ella juega, ella trabaja, ella va, él va, mi hermano va, mi padre va, mi abuelo se cepilla, mi abuela llora, mi hermano estudia, ¿cierto? Son generalidades. Lo que decimos que hacen generalmente. Entonces utilizamos estas pequeñas reglas. Entonces, por favor, tomémosle un pantallazo o con nuestros celulares tomémosle una foto. Va a ser muy útil para que practiquemos, ¿vale? Rápidamente tomamos una fotografía a esta diapositiva, es muy importante. Igual estas reglas que están acá las vamos a encontrar en YouTube, las vamos a encontrar en Internet, las vamos a encontrar en todo lado, ¿vale? En los libros, en todo lado, ¿vale? Entonces, de igual manera se las comparto, tomémosle una fotografía y vamos a practicar más adelante, ¿vale? ¿Listo? Bueno, la vamos a dejar aunque ya terminamos la presentación y vamos a tratar de explicar lo que nuestra familia hace. Entonces vamos a seleccionar a un miembro de la familia y vamos a decir lo que esa persona hace, ¿vale? Entonces, lo que hace generalmente, ¿no? Pensemos en lo que alguien hace generalmente, en lo que hace todos los días. Por ejemplo, yo voy a decir sobre mi hermano. Entonces voy a decir, my brother mixes the kumis and the potato chips. Ojo a lo que estoy diciendo. My brother mixes viene del verbo mix, ¿cierto? Que es el verbo mezclar, mixes. My brother mixes
O sea, mi hermano mezcla, my brother mixes, the kumis and the potato chips. ¿Qué quiere decir eso? Mezcla el kumis, ¿cierto? Y las papas de paquete. Debo decir que es una excelente mezcla, por si las moscas quisiera aclarar. Algunos dirán, ve, qué mezcla tan rara, ¿no? Mezclar las papas de paquete con el kumis. Es como hacer un bonjour, pero con unas papas de paquete. Y son muy, pero muy ricas. Es una mezcla muy, muy rica. ¿Listo? Yo lo pensaría, dice Mayra. Listo, vale. Esa es mi participación, ¿vale? Entonces, he mixes, ¿cierto? Él mezcla. Bueno, en este caso entonces, ¿cómo presentarían ustedes algo que hace su familia generalmente? Puede ser, él trabaja o ella trabaja, él hace, él baila, él juega, ella juega, ¿cierto? Ella mira, ella va, él va. ¿Cómo sería? A ver, cuéntenme cada uno de ustedes algo que hace generalmente un familiar de ustedes. Iría entonces Carmen, Diana, Ernesto, Leonor, Mayra y Olivia, que se acaba de unir a la sesión recientemente. How do you say that? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo dirían eso? How do you do that? ¿Cómo lo harían? Bueno, tenemos entonces la primera. My daughter Diana lives in Australia. Perfecto. Lives, en este caso viene el verbo live. Según las reglas, como termina en E, pues no tiene ninguna restricción, simplemente agregamos la S, perfecto. Dice Carmen, my daughter Gabriela. Carmen, en este caso daughter es con A, ¿vale? Daughter Gabriela studies in Medellín. Perfecto, studies in Medellín. En este caso Siri no es necesario, todos conocemos Medellín y sabemos en este caso que es la ciudad de la eterna primavera. Muy bien. Studies, en este caso, es con IES, perfecto. Muy bien. Dice Diana, my brother works and studies, perfecto, con S y con IES. Mayra, my cousin Pedro, dancing. Uy, Mayra, ¿qué pasó con ese dancing? ¿En dónde tenemos la terminación ING? De esa no hemos hablado. En este caso, hacemos una aclaración. Dancing quiere decir bailando. Es decir, ing quiere decir ando, endo. De eso vamos a hablar más adelante precisamente. Y en este caso, dancing no funcionaría como ando, endo tampoco, a menos de que le agreguemos el verbo to be. Y eso es lo que van a hablar ustedes más adelante para la próxima, para una de las próximas clases ya la veremos. En este caso, my cousin Pedro dances. Dance, si lo vemos aquí en la diapositiva, dice dances, le agregamos la S. ¿Listo? Eso sería lo correcto. Si queremos decir que está bailando, sería en este momento, está bailando en este momento. Y faltaría el está, sino quedaría como my cousin Pedro bailando. ¿Cierto? Mi primo Pedro bailando. Nos decimos está bailando. Está es el verbo ser, estar, verbo to be, is dancing. Eso sería diferente. Pero como estamos hablando de, perdón, generalidades, es lo que hace generalmente. No es lo que está haciendo ahorita, sino lo que hace generalmente. ¿Vale? Entonces, ella lo corrigió y dijo, my mother works in the school. Bueno, muy bien. En este caso, preferiblemente cuando hablamos de, ¿cómo decimos? Establecimientos, utilizamos at the school. In lo utilizamos cuando hablamos de ciudades, continentes,
eh, países, o cuando hablamos que está dentro de un lugar. Por ejemplo, in the classroom, ese sería más bien el uso de in. ¿Listo? Dice Leonor, my husband rides bike every day. Muy bien. En este caso, rides es de montar bicicleta. Rides, viene el verbo ride. Muy bien. Olivia. Olivia no participó. Olivia está analizando el tema. Olivia, no se preocupe. Si no pudo entrar a tiempo, esta sesión está siendo grabada y será compartida con ustedes, ¿vale? Bueno, dice Mayra, profe, el verbo también iría en ese, por ejemplo, en el ejemplo de Leonor, no necesariamente se usa con she, he o it. Ah, bueno, sí, depende. Depende porque si hablamos de él o ella, si hablamos de los familiares y ya sabemos de quién están hablando, pues utilizamos he o she. En el caso de it lo utilizamos para situaciones, para animales o cosas. Pero vean algo curioso, si yo estoy hablando de mi mascota, por ejemplo, mi gato que se llama Yomo, entonces yo podría decir Yomo plays with the ball, ¿cierto? Sería mi gato juega con la bola, ¿cierto? My cat, también podría decir my cat, mi gato, o como es mi mascota, yo puedo decir he, ¿vale? Yo puedo decir he. Cuando hablo de un animal que no es mi mascota y hablo, pues en sí del animal, utilizaría el it, como la vaca, por ejemplo. The cow sleeps, ¿cierto? La vaca duerme. The cow sleeps. O puede decir it sleeps, it sleeps, ¿vale? Eso sería. Dice, se utiliza aquí, no con husband u otros familiares, eso es mi duda. Ah, no, depende. Es que digamos, yo no les puedo decir a ustedes, por ejemplo, she works, ella trabaja, porque ustedes no sabrían a quién me refiero. Si me refiero de pronto a ella trabaja de quién, de mi mamá, o mi hermana, o quién, bueno, que no tengo hermanas, ¿sí? Pero es diferente si yo les digo, por ejemplo, my mother is Rocío, o my mother is Rocío, and she works every day, ¿sí ven? Ahí ya estoy diciendo, mi mamá es Rocío, y ella trabaja todos los días. Entonces, es como en el español. O sea, yo no le voy a cambiar el nombre tampoco, ¿no? My mother is Rocío, and Rocío is intelligent and she works. ¿Sí ven? Yo no le acabo el nombre, yo no voy a decir todo el tiempo my mother is, my mother works, my mother is, ¿cierto? No, no todo el tiempo mi mamá es, mi mamá es, mi mamá trabaja, mi mamá estudia, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Le cambio a she, ¿cierto? La primera vez yo explico de quién estoy hablando. Si de mi mamá, de mi papá, de mi amigo, de mi amiga, o los nombres, ¿cierto? Y luego ya puedo cambiar ese mamá, papá, por él o ella, ¿vale? Eso es lo correcto. Dice, por ejemplo, he plays football every day. Olivia, por ejemplo, nos está diciendo, él juega fútbol todos los días, pero no especificó quién. O sea, la oración no está mal, pero no sabemos de quién está hablando, de qué personaje de la familia está hablando. Es diferente si ella dice, my father is Henry, por ejemplo, en mi caso, my father is Henry, and he plays football every day. ¿Sí ven? Y él juega fútbol todos los días. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, la idea es que jueguen con eso, chicos y chicas. Jueguen con eso, jueguen con el uso de las oraciones, sujeto, verbo, complemento y, por supuesto, los verbos, las acciones. Jueguen con pronombres y nombres. No siempre nos peguemos a my mother, my mother, my mother, my father, my father, my father, sino también lo podemos mezclar con my father, he,
el nombre de la persona, ¿cierto? Porque yo también puedo decir mi hermano, por ejemplo, mi hermano se llama Henry también. Entonces yo digo, Henry studies every day and he works in a company. My brother always, que quiere decir siempre, eso también lo van a trabajar más adelante, always goes to work at 5 a.m. Siempre va a trabajar a las 5 de la mañana, ¿sí? Esa es la idea, vayan jugando con eso, que eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente unidad también, que son las rutinas diarias, ¿vale? Precisamente les quería decir que se prepararan, prepárense porfa para Activity 2, por supuesto, ya las actividades de Activity 2 se van a hacer a partir del 22, según el cronograma, pero habrán personas que pueden ir adelantando su trabajo, ya que pues estos temas son muy sencillos para ellos, ¿vale? Bueno muchachos, no siendo más, me despido. Thank you so much for coming, thank you so much for your attendance, por su asistencia. See you next time. Don't worry, this presentation was recorded and this is going to be in your emails, va a estar en sus correos, no se preocupen. I am going to share this presentation because this was recorded and it is going to be uploaded in YouTube. Va a ser montado a YouTube para que ustedes lo revisen más adelante. Bueno, no siendo más muchachos, tengan una excelente semana, have a nice week, and see you in the next class. Nos vemos en la próxima clase. Goodbye everybody. Thank you.